Veremos ahora el tema de bases sociales dentro de la materia de sociología jurídica. Vamos a ver cuál es el objeto, la población, lo que se refiere a la cultura, el significado de estratificación social, el trabajo, la empresa, es decir, dónde trabajamos, lo que hacemos, cómo estamos divididos, cómo somos, cuántos somos y qué es la sociedad. En esta parte tenemos una introducción que se refiere a qué se estudia en la sociología, las condiciones históricas del surgimiento de la sociología, como la revolución industrial y la industrialización. Dentro de la estructura o acción de una sociedad, veríamos las dimensiones de esa estructura y como acción la interacción social, norma y rol junto con el estatus y qué es el capital social. La Trinidad humana, de acuerdo al punto anterior mencionado sobre la introducción, sobre qué estudia la sociología y qué se refiere a quiénes somos, vamos a hablar de una Trinidad humana, que es una diversidad y una unicidad que estudia la sociología y el conocimiento científico. Por esta parte tenemos, entonces, que la Trinidad humana está basada en un individuo, una sociedad y, por lo tanto, una especie. Cada uno de los términos contiene a los otros. Los individuos están en la especie en los individuos están en la sociedad está en el interior de los individuos. No podemos separar la cuestión social de un individuo. Esta Trinidad humana, ya decíamos que es individuo, sociedad y especie, se dan relaciones antagónicas entre los tres términos. La sociedad reprime, inhibe al individuo. El individuo aspira a liberarse de las normas sociales y la especie requiere del individuo para su reproducción y dedicación a los hijos, pero el individuo puede escapar aún satisfaciendo su sexo y sacrificando a sus hijos a su egoísmo. Aquí depende también la cuestión de la cultura, cómo se ve el significado de la paternidad o de la maternidad dentro de la historia, desde simplemente reproducirse para llenar los requisitos de tener quien trabaje la tierra, como fue una época aquí en México, y después simplemente tener que respetar incluso los derechos cuando se hizo algunas modificaciones a la Constitución, y por tratados internacionales que se ha impuesto el derecho de los niños y adolescentes, por ejemplo. Tenemos entonces la diversidad infinita, una diversidad biológica que tiene que ver con bacterias, virus, vegetales y animales, una diversidad humana donde se ve razas, etnias, naciones, lenguas y argots, una diversidad cultural con concepciones del mundo, mitos, ritos, tabúes, artes, leyendas y creencias, una diversidad mitológica donde hay ritos de muerte, cremación, enterramientos, ritos de supervivencia, dioses diversos, y la diversidad societal como cazadores, recolectores, tribus, cuasi feudos, imperios, pequeñas ciudades, estado, naciones. Hay una diversidad individual, distintas morfologías, rostros, tallas, musculaturas y complexiones óseas. También existe una diversidad psicológica, personalidades, caracteres, temperamentos, sensibilidades y humores. Todo esto hacen diferente a cada individuo, pero siempre se tiene que establecer las sesiones que tiene que hacer el individuo por vivir en sociedad. La unidad humana es la unidad genética, o mejor, genérica. El género humano lo que hace es regenerar lo humano. La unidad cerebral, todo cerebro humano dispone de las mismas competencias fundamentales. La unidad afectiva, las lágrimas y la risa no se aprenden, son innatas. Hay 6 emociones básicas que son iguales en todos los humanos, antiguos y modernos, como el disgusto, la alegría, el cólera, el miedo, la tristeza y la sorpresa. La unidad de la creencia mágico-religiosa y la unidad del pensamiento racional empírico-teórico. Todo esto tiene que ver con la constitución morfológica, ancestral y antropológica de los seres humanos. ¿Qué estudia la sociología? Aparece la sociología y se desarrolla en la sociedad industrial, en Francia, Alemania, Inglaterra, y esto fue a finales del siglo XVIII. ¿Por qué aparece? Porque empezó a darse una sensibilidad a lo social por el cambio industrial y liberación de los dogmas. Se da una especialización en las ciencias sociales, desmembración del troco filosofía, religión, moral, y se hace una búsqueda de las soluciones a las nuevas problemáticas sociales de la industrialización. ¿Con qué orientación se da
la cuestión de la sociología puede ser por un método científico, pero también hay una sociología basada en planteamientos ideológicos y políticos. Se busca comprender e interpretar una problemática social a través de procedimientos científicos, descifrar el sentido latente que subyace a una problemática, por qué la gente se comporta como se comporta y las formas que emplea para relacionarse entre sí, y desvelar cosas ocultas y a menudo reprimidas. Y esto hace que se relacione también con otras ciencias como la psicología, el control social, que tiene que ver con la cuestión del derecho penal, y prevención como otra materia donde se busca prevenir precisamente el malestar de la sociedad y crear formas para satisfacerlas o controlarlas. La sociedad es una estructura o una fase de acción. Ha habido dos grandes enfoques para entender a la sociedad: los que la ven como un conjunto de estructuras, instituciones, organizaciones y grupos donde el individuo, la personalidad y los comportamientos no cuentan. La sociedad está formada por elementos permanentes, condiciones objetivas y fuerzas históricas. Y hay otros enfoques que dicen que los que la ven como acción creen como una acción, y se cree que los fenómenos sociales se explican por las situaciones y creencias de los individuos. La sociedad es el resultado imprevisto de las acciones individuales, y la sociedad la construyen los individuos y los grupos por su acción social. Entonces podemos tener la visión de cualquiera de los dos, pero el fin es hacer un estudio del comportamiento humano en sociedad. ¿Qué estudia la sociología? Es el estudio sistemático, riguroso y científico de la sociedad. Berger dice que la perspectiva sociológica es ver lo general en lo particular, donde hay pautas generales en la experiencia de las personas, y cada individuo es único, pero su experiencia vital será una u de otra forma dependiendo de la categoría a la que pertenezca, hombre o si es una mujer, si vive en la zona urbana o si vive en el campo o la zona rural, si es niño o si es adulto, si es rico y si es pobre. Todo eso se toma en cuenta para hacer estudios del individuo en esta sociedad. Desde la perspectiva sociológica, las cosas no son como a primera vista parecen ser. Además, los sociólogos creen que muy pocas personas hacen lo que deciden hacer. Más bien las personas hacen y piensan lo que determina la sociedad en que viven. Creemos que nuestras acciones son producto de nuestra individualidad. Nada más lejos de la realidad. Nuestras acciones están determinadas socialmente. Es un análisis psicológico, filosófico, religioso, todo tiene que ver. Entonces tenemos que existen desigualdades por clase social, desigualdades por la edad, desigualdades por género, desigualdades por etnia, dependiendo de la cultura, la sociedad, en qué planeta tenemos, digamos, en qué zona de la Tierra. También determina la cuestión del lenguaje y la socialización, grupos e interacción social, cómo se llevan entre ellos, qué idioma hablan, cuáles son sus puntos, preferencias, sus creencias, y hay instituciones sociales donde surgen, que es como la familia. Existen otras que influyen en este comportamiento, como la economía, la política, la religión, la educación, y tienen que ver otras ciencias como la medicina, y también influyen los medios de comunicación. Dentro de la cuestión de la revolución industrial, decíamos que es por donde surge el estudio de la sociología. Podemos ver estos fenómenos: la urbanización, la industrialización, los avances científico-técnicos, la secularización, la burocratización y la democratización. Entonces vemos, la urbanización se refiere a las ciudades, cómo se extienden, cada vez existe más gente que vive en ellas, surgen y se desarrollan como consecuencia de las instalaciones de fábricas. La vida urbana propone un nuevo estilo de vida. Entonces surge la industrialización, los procesos de producción y trabajo se industrializan, el maquinismo y después las cadenas de montaje dominan casi todas las actividades económicas. A veces, avances científico-técnicos, el aumento de la productividad se asienta sobre los nuevos descubrimientos científicos y tecnológicos, máquinas de vapor, electricidad, acero, petróleo, industria química. Aquí podemos ver cómo se ha avanzado en lo que vimos actualmente, que primero las fábricas estaban fuera de la ciudad o muy lejanas, y la ciudad, al aumentar el número de población, fue llegando a las fábricas, y las fábricas algunas partes han tenido que ir de la ciudad o permanecen dentro de ella. Existe otra parte que se llama secularización. Es un proceso por el cual algo o alguien pierde su carácter religioso para pasar a ser laico.
el poder político y económico, la universidad y la educación, los hábitos sociales, todo se seculariza gradualmente. La burocratización, la producción, el trabajo y con ellos la vida entera se someten a criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia. Los hombres vivimos en torno a las organizaciones, entonces se producen muchas cuestiones de trámite que a veces son engorrosos o inútiles. Y todo eso interviene como un fenómeno dentro de la sociedad a partir de la revolución industrial, como decíamos. Y también surge la democratización. El sistema político se abre, se reconocen los derechos universales, hay mayor respeto a la dignidad de la vida humana, legitimidad política sobre la base de la soberanía popular. La sociedad como una estructura es enorme, es un sistema social donde los individuos, organizaciones y grupos se relacionan entre sí. La estructura no la controla nadie, y aunque hay grupos e instituciones con más poder que otros y por tanto con mayor peso en la configuración de las estructuras del futuro, privilegios, la estructura está compuesta por reglas, y significados y sanciones y recursos sociales, autoridad y propiedad. La estructura condiciona la acción, pero al mismo tiempo la hace posible. Los agentes pueden actuar de forma alternativa a las reglas y los recursos sociales, aunque eso tiene un coste. Tenemos las dimensiones de esta estructura social, que son la demográfica, la económica, la política, lo cultural y lo social. Demográfica se refiere a los procesos demográficos que afectan a la sociedad y a los individuos, como el envejecimiento, la inmigración, la fecundidad, el tamaño y estructura de la población. Por ejemplo, la primera causa de su desarrollo es la demografía. Decíamos que a veces se ve que en los países las zonas del norte son más productivas que las zonas del sur, porque las del sur se consideran campesinas, y entonces hay una diferencia ahí entre cómo se van desarrollando, y es muy evidente cuando se tiene un clima óptimo, no fomenta que las personas tengan que crear o inventar lo que sucede en climas más difíciles, como en el norte, donde tienen que prever cambios climáticos y tener reservas, entonces los hacen tener inventiva. Eso hace que tengan una diferencia. Tenemos también esta dimensión económica, que es la búsqueda de la satisfacción de las necesidades materiales de mercado, de empresa, de consumo, de empleo, profesiones, infraestructura, y son recursos básicos de una sociedad. Las dimensiones de la estructura social son políticas, cultural y sociales. La política se basa en la toma de decisiones, la resolución de conflictos de intereses, la integración y exclusión social, la participación en la vida social. Son cuestiones que se resuelven en distinta forma política, según el Estado y la sociedad civil. La dimensión cultural son las ideas, los valores, las creencias que tienen mucho peso en la configuración de la vida social. Cada sociedad tiene sus propios rasgos culturales que la ayudan a conducirse de una u otra forma. Las culturas similares conforman civilizaciones como la occidental o la musulmana. Otra dimensión es la social, donde se ve la desigualdad o acceso asimétrico a los recursos materiales y culturales dentro de una familia, la educación, la religión, la salud, los medios de comunicación y otros subsistemas determinantes que configuran una sociedad. ¿Cómo vinculamos o relacionamos las estructuras sociales o sus instituciones con el comportamiento, la acción y la personalidad de los individuos? Es decir, ¿quién mueve a quién? ¿Las estructuras a los individuos o los individuos a las estructuras? Recíprocamente, las estructuras están constituidas por las acciones de los individuos y grupos, y la acción de estos es constituida por las estructuras. La sociedad como acción tiene roles y estatus. Todo lo que hacemos diariamente son acciones sociales. Estas requieren de actores o actor, entorno físico, un contexto y expectativas de los actores. Cuando actuamos con expectativas definidas, ejercemos roles. Entonces tenemos el rol y el estatus, las expectativas en lo que se espera de nosotros y lo que nosotros nos marcamos como metas, pero siempre condicionados por el entorno social, las condiciones objetivas, las oportunidades y posibilidades. No solo somos nosotros, también cuenta el entorno. Por eso hemos de adaptar y mejorar el entorno a nuestros intereses, a nuestras expectativas, y tenemos que ser sujetos de la historia.
Las expectativas tienen naturaleza social y no son individuales. La sociedad más primitiva que podemos imaginar funcionaba gracias a estatus y roles. Digamos que tendría el jefe del clan en el pasado. Su rol era una función dominante, que era las expectativas y responsabilidades y privilegios que le acarrean su rol y su función. ¿Cuáles eran las normas que lo regían? Las sociales. El chamán tenía un rol o función espiritual y las normas sus normas eran mágico-religiosas. Los cazadores tenían un rol de función productora, también se basaba en cuestiones mágico-religiosas, las normas con las que se sostenían. Las recolectoras tenían su rol o una función reproductora y complementaria de la producción, y las normas eran dirigidas por cuestiones sexuales. Los adolescentes y los niños, su rol ha sido la ayuda complementaria. El rol entonces tenemos que es una conducta esperada de un estatus en relación a otro estatus. La gente ocupa un estatus y desempeña roles. Un rol tiene obligaciones y derechos socialmente prescritos. Los derechos definen lo que la persona que asume ese rol puede demandar o esperar de los otros. Las obligaciones definen la conducta y las relaciones apropiadas que se asumen hacia quienes ocupan un determinado estatus. El rol, por lo tanto, indica que nuestras conductas están determinadas por lo que es esperado de la posición, estatus que ocupamos, más que por las características individuales propias. Pero los individuos desempeñan de forma diferente los roles a causa de la personalidad y las reinterpretaciones de cómo desempeñarlos. La variación de conducta de un rol se acepta en la medida que culturalmente sea reconocida. Si hay desviación, se sanciona. Y cada rol forma parte de un sistema social, que es una red de roles, y ese sistema social puede tener tamaño diverso. Existen pequeños grupos como la familia, la pandilla de amigos, grupos de cargadores de una empresa, y existen también los sistemas sociales medios como las universidades, las empresas, departamentos de una organización, y el sistema sociales amplios serían la iglesia, el Estado y la comunidad autónoma. Dentro del estatus entonces tenemos que hacer referencia a la posición social que ocupa un individuo y que los demás reconocen. La posición social recoge las responsabilidades, los privilegios y las expectativas que acompañan a esa posición, y a través de ella sabemos cómo va a actuar una persona en un determinado contexto social. El estatus nos dice quiénes y qué somos en relación a otras personas y consecuentemente qué es lo que esperan esas otras personas de nosotros. El estatus no es un sinónimo de prestigio, aunque realmente haya posiciones sociales de mayor poder y prestigio. Las personas disponemos de un conjunto de estatus, ocupamos distintas posiciones sociales en un periodo de tiempo determinado. A lo largo de la vida los estatus cambian. Podemos ser amigo, novio, marido, cuñado, o ser yerno, padre, adulto maduro, o ser liberado, o tener los hijos, ser viudo, viejo y abandonado. La clase social es adscrita o adquirida, esto en referencia al estatus. Principalmente es un estatus adscrito, porque va a determinar en mayor o menor medida, y según el tipo de sociedad, el estatus de esa persona que puede llegar a conseguir por su esfuerzo personal un estatus adquirido. Hay políticas de igualdad de oportunidades, donde las personas pueden alcanzar el estatus deseado sin que su raza, clase social o género o salud interfieran en ello. Pero existe un estatus dominante, aquel estatus que mejor define la identidad social de una persona y que de este modo tiene una gran influencia en la vida de ese individuo. El estatus ocupacional o profesional, indicativo del origen social, el nivel de estudios, ingresos, determina este desarrollo del estatus del individuo. Existen también dentro de la sociedad ciertos estigmas, que quiere decir que son estatus desacreditadores, en el sentido de que pueden eclipsar los demás estatus de una persona ejerce. Existen tres tipos: los derivados de deformidades físicas o enfermedades, infectados de SIDA, Parkinson, los que tienen síndrome de Down, por ejemplo. El 2 sería derivados de situaciones y orientaciones no aceptadas, como sociedades LGTB, expresidiarios, toxicómanos, y tenemos el último punto de 3, serían los derivados de la etnia, nacionalidad o religión. Entonces tenemos aquí
Un análisis dramatúrgico. Este autor Kaufman dice, analizo la interacción social desde una perspectiva dramatúrgica y hacemos teatro en nuestras relaciones cotidianas. Representamos papeles en un grande o pequeño escenario. Esa es su ideología. El estatus, dice, es el personaje que uno representa y el rol es el diálogo o los gestos asignados en el guión y hacen creíble ese personaje. Pero además de personajes somos audiencia, es decir, vamos evaluando cómo los demás representan su papel y cómo lo vamos representando nosotros. Nos esforzamos en crear determinadas impresiones sobre otras personas, para así hacer creíble la imagen que queremos dar de nosotros mismos. Actuamos la ropa y los objetos, el tono de voz y los gestos, nos sirven para dar impresiones de nosotros mismos.